María José Herranz de Panadería León, que es esta panadería con más de 60 años de tradición, que es el sabor como de toda la vida, la marraqueta yo venero tu dobladita. La dobladita con queso Atómica, ¿la viste? No puedo más de amor por esa dobladita, encuentro que es increíble. Son exquisitas. Sí, bueno, quería que me contaras un poco como de el concepto de el local que está acá en el Mood, cuáles son como las joyitas que uno puede encontrar aquí, ahora. Bueno, además de la dobladita, encuentro yo. Es que tenemos hartas cosas. Bueno, nosotros llegamos aquí, fuimos de los primeros que estuvimos abriendo, fuimos los cuartos en abrir. Abrimos en febrero del 2024. Y bueno, así como full las dobladitas. La marraqueta, que en verdad nuestra marraqueta es la marraqueta súper tradicional. Potito crujiente. Potito y carcas, todo crujiente, ¿cachai? Bien esponjosa por dentro, blanquita, que te la puedes comer sola o con lo que sea y siempre va a ser un muy buen acompañamiento. Y bueno, nuestro foco aquí en el Mood es que la gente vuelva a comer ese pan rico que comía cuando chico, que estaba en el barrio, esa marraqueta de barrio. Bueno, nuestro horno es del 57, o sea, sí, años, y es el horno típico chileno de piso, donde son que gigantes. Ya prácticamente no se encuentra. Somos súper pocos los que quedamos con ese horno, y gracias a eso tenemos esta marraqueta que es atómica. Y que también han hecho como un rescate de los panaderos tradicionales. Exacto. Porque ya también es un oficio antiguo y que cuesta encontrar buenos panaderos. Sí. Nosotros tenemos panaderos súper antiguos, o sea, tan antiguos que hay dos que trabajaron con mi abuelo cuando partieron la panadería. O sea, imagínate la cantidad de años que hay. Pero lo bueno es que se pegó como un salto y tengo nuevas generaciones que están aprendiendo el rubro panadero. Tengo 3 chicos que tienen entre 20 y 23 años que están aprendiendo el rubro panadero súper artesanal, no el pan de masa madre, sino que la marraqueta, la yuya, la dobladita, cómo se hace. La panadería chilena propiamente tal. Exacto. Y también la pastelería. La pastelería, bueno, tenemos también nuestra área de pastelería súper tradicional, tengo puros jóvenes trabajando. ¿Ya? Entonces están súper como enfocados en mantener como mi bandera de lucha, que es lo tradicional, pero dándole también un vuelco moderno. Nuestra pastelería tiene toda la línea súper tradicional, que son los chilenitos, los mendocinos, los berlines fritos que ya no se encuentran, sí. Selva negra, hoja manjar. Pero hay que decir que tu selva negra es buenísima, porque claro, hay mucho que se ha deteriorado a partir de la mala calidad de la selva negra que uno podía encontrar como fácil. Es que no es fácil. Claro, y encontrar una buena selva negra no es fácil también. Lo mismo pasa con los berlines, que cada día son más escasos. Y son horneados ahora, ya la gente no los fríe y pierdes como la esencia básica del... No se absorbe bien la azuquita al flor. Exacto. Y nosotros hemos hecho, bueno, primero trabajamos siempre con insumos de muy buena calidad, ¿sí? Y todo nosotros lo hacemos todo, no tenemos premezcla, no nada, es todo desde la base. Y cuando entra un pastelero a trabajar con nosotros es como, mira, nuestra base es conservar la tradición, pero también puedes innovar. Entonces, podemos, por ejemplo, hacer ahora que está muy de moda el pistacho, estamos sacando versiones antiguas como por ejemplo el pastel de hoja, pero con crema de pistacho. Entonces estamos haciendo esta como renovación de la pastelería, pero siempre manejando la básica. Ahora, igual hay que decir que tu crema pastelera es muy buena, porque también uno se da cuenta que no usan premezcla. Exacto. Y algunos hits de primavera, que tú tienes que decir lo que uno no puede dejar de probar, independiente de la marraqueta, por supuesto. No, claro. A ver, en el área de panes, nosotros tenemos los básicos y vamos innovando siempre con panes de temporada, ¿ya? Por ejemplo, ahora para el 18 sacamos un pan de pebre. Ahora para la primavera vamos a ver, estamos en estudio de cuál es el pan que vamos a sacar para esta temporada. Lo mismo en pastelería. En pastelería tenemos la base, pero todas las temporadas sacamos un pastel distinto. Ahora para primavera vamos a sacar un pastel que es como bizcocho con crema de limón y naranja. Tenemos una bollería que se llama Diamante, que es una masa de hoja cuadrada y que la vamos a sacar con una crema de maracuyá con piña. Entonces vamos a sacar como cosas más fresquitas de primavera, vamos a sacar unos pasteles con mousse de limón, manteniendo siempre lo tradicional, pero haciendo estas innovaciones por temporada. ¿Y a qué horas abre la panadería, León? Abrimos de lunes a viernes 7:30 hasta las 9.
Y los sábados y domingos de 9 a 9. Los domingos cerramos a las 8. A las 7:30 entonces uno puede llegar con y va a encontrar esa marraqueta calentita de toda Sí, la vida. a las 7:30 llega la marraqueta hecha con el turno noche de la panadería, entonces vas a tener siempre pan fresco en la panadería. Y lo bueno es que nosotros también tenemos nuestra cafetería, donde puedes venir a tomar desayuno con nuestra marraqueta, unos huevitos revueltos con marraqueta que son atómicos, o unos sándwiches un poquito más elaborados. Pero toda nuestra carta está abierta desde las 7:30 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Entonces, si tú quieres venir a almorzar a las 10 de la mañana, te puedes comer tenemos una que es marraqueta con arrollado, exquisita. Te la puedes comer a las 10 de la mañana, a las 5 de la tarde, a la hora que quieras. Igual los huevos revueltos a las 7 de la mañana o a las 5 de la tarde. Perfecto, Sí, súper. vamos a ir por ello. No, entonces. feliz recibirlos a todos, están todos muy invitados. Muchas gracias. Gracias a ti. Muy bien.